el mismo tiempo tiene una cambiamos gana de tema. decir algo, Diego Flores de @TheWalkingConUrban. Vamos a hablar de un tema que hace Diego, ¿todo bien? Bien. ¿Ustedes? Bien, buenísimo. Estamos entusiasmados con las conversaciones. Veo. La Facultad de Ciencias Económicas, por esto está Diego aquí con nosotros, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires hizo un estudio que apareció ayer y todo el mundo hablando de eso de repente, sobre los 24 municipios del AMBA, los mejores lugares para vivir en el conurbano. El ranking tiene en cuenta 5 dimensiones, escuchen: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura. A ver, hagan sus apuestas. Los más lindos, es medio obvio el resultado para mí. Naturalmente, Vicente López, 3 de febrero, no lo tenía yo en mi apuesta, y San Isidro, San Isa, por supuesto. Ahí arriba, orgullo sanisidrense, yo no, pero todos mis amigos de San Isidro, San Isidro. Las mejores ciudades para vivir, ahí está. Insisto con esto, mirá dónde quedó Lanús. Vicente López, 3 de febrero, San Isidro, San Miguel, Quilmes. Bueno, uno se pregunta, bueno. Sí. Quilmes fue, te diría, lo más controvertido y comentado en las redes sociales. Quilmes, Lanús, Veraza, ahí pegadito Quilmes, Lomas de Zamora, la avenida Mex, inolvidable la avenida Mex, Lomas de Zamora, Tigre, que el otro día tuvimos al intendente acá conversando, y Avellaneda, donde vive Mari, nuestra maquilladora, que dijo... Que hoy defendió Avellaneda. En el camarín dijo, me encanta Avellaneda, lo dijo con orgullo, y nosotros nos pusimos contentos. El conurbano es un lugar inmenso y alucinante, diverso. Están quienes habitaron en el conurbano, que yo vengo de Bursaco, así que imagínense que, aunque me volví un porteño tremendo, completamente urbano y citadino, sigo teniendo un amor y una Tortuguitas. Así ¿Vos que también, Tortuguitas? yo viví todavía en Tortuguitas. Voto. Valentín Malvinas, Argentina. Ahí está. Y bueno, el conurbano a veces está estigmatizado. Vamos a conversar, porque muchas veces la simplificación es que el conurbano es el conurbano, ¿no? Con todo lo que ello implica. Entonces recién y con esto te invito, Diego, a conversar. Sí. Hablábamos recién con Ceci, decía, bueno, pero el tono de esta nota es, ¿dónde está la belleza? Porque hay belleza más allá de los títulos, ¿no? Sí. Hablemos del conurbano. Sí, por supuesto. Bueno, en principio el ranking es un ranking. Yo vengo de la UBA, le respeto muchísimo. Es un ranking donde uno puede discutir, la dimensión política, en qué está basada. Hay una cuestión ahí, no quiero decir subjetiva, pero aparecen, dimensiones más personales, donde uno interpreta que le parece bien y que le parece mal. Claro. Entonces, nosotros cuando subimos este ranking a las redes, hubo una caterva de bravatas y gente insultando porque no estaba su municipio o porque estaba en contra de ese escalafón que se armó con los lugares. Que de nuevo, también depende de dónde vivas. San Isidro no es solo la Horqueta. Claro. ¿no? Entonces, depende de dónde vivas, también donde te toque vivir. Y después, por supuesto, el conurbano está atravesado por una serie de narrativas y discursos que generalmente lo colocan en un lugar donde aparece retratado lo no deseable, lo feo, la delincuencia, las drogas, que por supuesto son problemáticas que lo atraviesan y que existen, pero que no son las únicas. No son las únicas dimensiones del conurbano, porque uno podría hacerse una pregunta base, es ¿por qué hay tanta gente viviendo entonces en un lugar que es un infierno? ¿Por qué no se van? ¿Por qué es al revés? ¿Por qué el conurbano sigue recibiendo población y se sigue expandiendo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, evidentemente... Está cerca de los centros de empleo. Por supuesto. Uno tiene que ver con la cercanía con los empleos, otro tiene que ver con las dificultades de las provincias para readaptar sus sistemas productivos y que la gente se quede viviendo en las provincias. Eso nosotros detectamos un poco con el último censo que empezaron a crecer más los conurbanos provinciales. El Gran Rosario, Gran Córdoba. Hay un montón de variables. Una de ellas tiene que ver la tecnologización. Vos podés trabajar ya desde un lugar remoto y no tenés que acercarte a los centros productivos en sí. Pero me parece que ahí hay un eje fundamental para pensar al conurbano que tiene que ver con esto, con el imaginario que hay alrededor del territorio. Creo que, justamente el usuario de ustedes es The Walking Conurban, y pensaba que una de las cosas que tiene el conurbano es que el espacio o el imaginario ese negativo que tenemos sobre cierto conurbano es esta idea de que el espacio público es el espacio de nadie, de que justamente no hay desarrollo de un espacio público que abrace, ¿no?
o que invite a andarlo y a habitarlo. ¿Es así? Es interesante porque la cuestión del espacio público en el conurbano, sobre todo en sus periferias, pasa también en Capital Federal, si pensamos en La Boca, en Barracas, en Lugano, está en disputa. No, digo, ¿de quién es la vereda? Claro. O cuando alguien pone una pileta. O cuando alguien pone un castillo inflable. Bueno, eso nos habla de que el espacio urbano primero está intervenido y uno lo puede celebrar también, digo, porque deja de ser un lugar meramente de tránsito para ir de un punto A a un punto B y se convierte en un lugar para vivir una experiencia. Digo, entonces ahí el espacio urbano entra en una dimensión, esto que está no vinculada solamente al tránsito, ¿no? Sino a la vivencia. Eso tiene también que ver con que, bueno, la espacialidad o la posibilidad de poner una pileta en una vereda implica que a veces las autoridades o no llegan, o llegan más tarde, o dejan que eso pase. Digo, uno quiere hacer eso en Callao y Corrientes y no va a poder poner una pileta en la vereda porque va a venir quien sea a quitarla. Lo mismo pasa también en los centros del conurbano. Digo, yo soy de Verazategui, en el centro de Verazategui nadie tiene una pileta. Exacto. Sí en las periferias. Total. Bueno, y eso nos habla un poco de que el espacio... ¿Una pileta en la vereda? Pileta, castillo inflable y demás, que además también es interesante lo que aparece ahí. Cuando nosotros subimos ese tipo de fotos a la cuenta aparecen comentarios reaccionarios. Digo, como, che, pero que... Digo, no voy a adjetivar, digo, pero aparecen. No aparece así cuando hay un auto en la vereda. ¿Y una No, el parrilla? auto está normalizado, ¿no? Claro, es verdad. El auto está normalizado. No, nadie le dice... Pero digo, el auto aparece... tiene que estar en la calle, chicos. ¿Cómo? No, en la vereda no. Ah, en la sobre vereda. la vereda. Claro. No, y digo, muchas veces... Ah, La no, cantidad de no. autos en la vereda. No, el Sí. auto. Claro, En la vereda, en la vereda, en la vereda. ¿Y el asado en la vereda? También Genial. pasa eso. Sí, Claro. se extiende un poco el hogar. Eso es como un kiosco all inclusive, ¿no? Pero Bueno. se extiende un poco el hogar. Y hay, incluso hay una corriente de la arquitectura, creo que habla de cuando se ponían árboles en las puertas de las casas, era para extender el hogar, tener sombra, salir a tomar mate y demás. Digo, eso Darle sombra a la casa. ¿Cómo? Darle sombra a la casa. Claro, parte sí, de la- se expande así un poco la Nuestro- privacidad. Nuestro gran artista popular argentino, Marcos López, hizo toda su obra tomando, digamos, esta foto de la pelo pincho y con la sombrilla fucsia, pues es una foto de Marcos López. Estamos haciendo cosas con Marco porque ¿labura con Marcos? estamos cruzando bien, ahí bien, esto, material y... porque es un Mira, ¿qué es la captador de torre eso. de Pisa delante de una casa? ¿Eso dónde es? Eso es en Ituzaingó, correcto. Hay un artista que se llama Rubén Díaz, que tiene todo Ituzaingó intervenido con, monumentos que además tienen funcionalidad. Digo, no es que aparecen a poner ahí, veían la Torre Eiffel. La Torre Eiffel está dentro de un complejo donde muchas veces Rubén lo presta para que hagan cumpleaños, gente que no tiene acceso a poder alquilar un salón, lo presta como para hagan cumpleaños, se hacen ferias, aparece ahí, lo mismo, ahí se veía un Arco del Triunfo. Esos son departamentos. Digo, hay gente en Ituzaingó que puede decir, vivo en el Arco del Triunfo y abre la ventana. Perdón, el maxi kiosco con la pelo pincho Sí. ofrece como diferencia, como amenity. Para mí es una clara... Mira, Claro, te no tomaste sé pasar ese, la tarde. pero hace poco circuló en un medio de Lomas de Zamora una señora que puso la pileta en la vereda y le preguntaron, bueno, ¿qué fue para ustedes? No, yo lo tengo para los clientes. Si quieren se la usan y bueno, y aparece siempre el temor. ¿Y si se la roban? Claro. Bueno, digo, se la pierden incluso los que se la roban porque es un lugar para refrescarse, digamos. ¿Y qué pensás si te digo, bueno, encontramos belleza en Aedo, pero de la belleza obvia de San Isidro, ¿no? Sí. De la obviedad, ¿no? Porque también está eso, ¿no? El conurbano tiene islas de más Sí, sofisticadas, por supuesto, ¿viste? por no supuesto. necesariamente es Totalmente. la pincho en la vereda, también es la arboleda de Drogué. Hay muchas zonas con mucho dinero. Claro. Digo, y eso habla un poco de Lindo. cómo se conformó Y con mucho pasado histórico precioso. Por supuesto, sí, hay mucha... Digo, yo creo que esa es una de las No de solo las la falencias norte. de la historiografía, que es contar muchas de las cosas que sucedieron en el conurbano y que no se cuentan o que no se saben. Y es cierto lo que decías, digo, eso habla un poco de cómo se armó el conurbano, Claro. que se armó por viajes migratorios muy densos y donde, digo, había una mixtura, digo, donde convivían en una época, digo, gente con un poder adquisitivo alto y con gente que quizás trabajaba en servicios o en otras áreas con menos poder adquisitivo y convivían quizás a escasas cuadras o a escasos metros y aparecen esos barrios ingleses Los con unos ingleses. caserones hermosos y casas más modestas, ¿no? El tema es que en algún momento algo se rompió, porque yo me acuerdo, yo vivía en Tortuguitas, Sí. partido de Malvinas Argentinas. Me tomaba el tren, tenía 11 años y no me olvido más.
3 kilómetros, la primera estación era Tierras Altas. Sí. Tierras Altas para mí era la muerte. Yo miraba y decía cómo la gente vive acá. Far West. Un día dije, bueno, tengo que caminar esto, ya es un poquito más grande. Y no, 3 cuadras después volví. Y era a 5 minutos de casa. Claro. Bueno, ahí digo, ahí aparecen un montón de cuestiones, porque están esos barrios, digo, está esa problemática del conurbano que tiene que ver con la infraestructura, desarrollo, economía, crecimiento y demás, pero también hay que ver qué procesos intervinieron para que eso pase. Digo, cómo de golpe hay un barrio en un lugar, cómo aparece un barrio, qué pasó. Bueno, digo, el conurbano es el territorio que recibió las 3 corrientes migratorias más grandes del país. Y no fue planificado. No, apareció gente. Apareció gente. Y la gente se asentó como pudo. Muchas veces los municipios pudieron dar respuesta y muchas veces La mayoría no. Florencio Varela en 10 años duplicó su población. El presupuesto es el mismo. ¿Cómo hace para pasar de un área semi-rural con demandas semi-rurales a unas demandas urbanas con el mismo presupuesto? Cloacas, luz, ¿cómo hace? Bien. Bueno, mucho, sobre todo en la década del 50, 60 y 70, muchas veces los que solventaban esa falencia eran los propios vecinos. ¿No? Sí. Tremendo. Estoy pensando algo de la manera en la que cada uno de los lugares dialoga con la naturaleza, ¿no? Entonces miro las imágenes de Vicente López y digo, qué virtuoso, ¿no? Mira el río, le dice, te abrazo, vas a formar parte de mi capital. Sí. ¿En cuántos lugares eso está completamente desaprovechado? Toda la zona sur, digo, de Avellaneda hasta Uxon, Berazategui, durante mucho tiempo estuvo negado el río. Digo, un poco como la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El río está atrás, vamos a mirar para allá. De un tiempo a esta parte, digo, la Ribera de Quilmes en algún momento fue un lugar popular, digo, era como una pequeña Mar del Plata para quienes no podían ir. Ya Avellaneda de Oxú tiene el polo petroquímico, es más, digo, cambia el panorama. Y ya Berazategui durante muchísimo tiempo lo tuvo como negado, como estaba ahí la ribera, en una zona más bien como vinculada a los, no sé, como más al abandono, y de un tiempo a esta parte, digo, se reconcilió y se empezó a usar el río como zona de esparcimiento y de recreación, ¿no? Esta cosa de los distintos municipios quizá le ha puesto como poca inteligencia a plantear como destinos turísticos, esa cosa de salida y demás. Yo pienso que yo cuando vine de 9 de julio, claramente los que venimos del interior, conurbano y capital, es lo mismo, todo porteño. Es lo mismo, claro. Para mí, la Te gente llamaré de Bursaco porteño. Sí, claro. es porteño. Te llamaré Está bien, porteño. sí, Pero sí. vivo en Zárate, porteño. Total. Tardé bastante en entender cuáles eran barrios y cuáles eran... Sí. Pero como hay un montón de lugares llenos de zonas ricas, preciosas de visitar, con muy poco cariño, difusión o inteligencia para promocionar eso, ¿no? Sí, por ejemplo, O sea, yo irte veo mi vieja viene de 9 de julio con sus amigas en el típico tour de señoras que van a visitar un lugar, terminan tomando el tecito en algún lado y viene a visitar un montón de lugares del Gran Buenos Aires que yo no conozco. Y por ejemplo, estaba nunca me pensando... enteré. Claro, mira, creo que muchos municipios están tomando eso, están desarrollando el área turística de sus municipios. Hay un problema que es real, que tiene que ver con, para hacer turismo por el conurbano, porque nosotros nos han dicho, che, ¿por qué no arman tour? Y hay un problema que es la distancia. O sea, ir de Avellaneda a San Miguel es un problema. tenés que hacer zona. O sea, es un problema. Es un Claro. walking tour de un día que termina en una parrilla Claro. o en un barcito, un rato. Claro, y otro Pero tiene que eso ver con hay el que transporte, armarlo. que es centralista. Claro. Digo, para ir, muchas veces a cierto horario es más fácil ir, para mí, de Berazategui a Capital Federal que ir de Berazategui a otro lugar de Berazategui. Porque no tengo más colectivo, no tengo más. Digo, eso pasa y dificulta, la comunicación del desarrollo entre los conurbanos, los partidos del conurbano. Estaba pensando El cuando... transporte provincial no está pensado para ir integrar al conurbano, sino que está pensado, vaya a Capital. claro, es centralista. El tren que va el tren, bueno, el tren. pero ese es nacional. Sí, pero entre el conurbano, por ejemplo... Lo que debería llevar de un lugar de Berazategui a otro de Berazategui debería ser o la provincia o el municipio. Exacto, ahí lo que entiendo es que no lo encuentran reditable, digo, Claro, Claro, no, los no, bondi, la los bondi no hay demanda. más. Claro, soy de Berazategui, No tiene ¿qué voy a ir a buena. hacer a Lanús? Que está al lado casi, está cerca. Nada. Pero Digo, de chico yo me acuerdo que me tomaba de Lomas a Quilmes
un bondi que era el 263, Sí. que era una pesadilla porque ibas por el laberinto y te encontrabas al Minotauro, pero no digo, pero ibas, digo, Se le terminó la poesía. pero ibas, no llegabas más, mi vieja No. me llevaba al oculista. Al Minotauro. Sí, Yo me acuerdo que era una odisea, Sí. ya era complicado. Y esos bondis creo que fueron desapareciendo, ese servicio Claro. de conectar municipios. Sí. No, hay poco, digo, cada zona tiene Claro. sus vínculos, digo, porque hay zonas que están más conectadas, obviamente que no. Claro. Yo que vengo del sur, conectarse con lo que nosotros llamamos el otro sur, Sí. que es Loma, Lanús, Banfield, es difícil. ¿De qué sur venís? Difícil. De Verazategui. Verazategui. De Veraza, del Claro. Este, No, claro. perdóname, pero además ponele ir de Verazategui a San Miguel, como decías, o ir de Verazategui a 6 horas. Vicente Es una- no, López, eso era una en odisea. bondi. Es una 6 odisea. horas. Es una odisea. Ya venir a Capital, Sí. muchas veces, digo, hay que rezar que el tren ande bien, porque si no, y salvo los que vienen por autopista, que también ya es un conflicto, Ya es porque un se caos. empiezan a. Digo, es muy difícil llegar. Toda es muy hora, difícil todo el llegar. Hay tiempo. muchas canciones También- de amor de pibes que se enamoran, en bandas de rock de hoy, de pibes que se enamoran de una chica de Palermo y vivís en Guernica, ponele. Sí. Y el viaje, hay mucha poesía de eso. Sí, ahí es el viaje de Chihiro, porque uno no Sí, sabe dónde sí, termina. Exactamente, para ir a buscar tu amor. Y ¿viste? además Que lo hay encontraste. una variable que se repite, que lo fuimos hablando mucho con los chicos, quienes venimos del conurbano y que venimos a Capital Federal, Sí. venimos con una mochila porque no sabemos qué nos va a pasar, porque estamos, cuando 10, 12 horas. Claro. Vos no sabés si cambia el clima, si te vas a quedar a dormir en otro lado, si vas a comer en algún... De Entonces, Tortuguitas a retiro y mamá me decía, y la campera. Claro. Y el piloto Obvio, obvio. y el gorro, mamá de verano, no importa. claro. ¿Sabes Sí. cuándo Sí. llegaste? Seguro ¿Cuándo- médico, no seguro sabes médico. cuándo Exacto. volver. Vas y Sí. ca- A el ver, documento. igual te pregunto algo que tiene un poco que ver también con este estigma, y a veces se habla de una manera un poco cruel del conurbano, Sí. ¿no? De hecho, Recontra. durante la campaña en la ciudad de Buenos Aires hubo un Totalmente. candidato que habló de la conurbanización, Horacio Rodríguez Larreta, Totalmente. de la ciudad. Y Vidal, Pero también, que fue gobernadora. Sí, pero también hubo, y lo quiero marcar, y hay cierto movimiento de resistencia, sobre todo en algunas localidades cercanas, pero localidades rurales Totalmente. o semirurales, que dicen no al tren eléctrico. Claro. Por ejemplo, yo vengo de Totalmente. una, que es Bransen. Bransen sigue siendo un pueblo... un pueblo importante, un pueblo muy importante, que ha dado muchas figuras ilustres, pero que conserva ese halo de semi-rural, ¿no? Y mucha gente se resiste, por ejemplo, a la llegada del tren eléctrico porque teme ese proceso de, entre comillas, conurbanización, que es una palabra que no me gusta nada. Pero, ¿con qué te encontrás en las localidades donde, entre comillas, algunos perdieron esa batalla? Sí, digo, es cierto lo que decís, nos pasó lo sabemos con Cañuelas, que Cañuelas, que dice por que es el ejemplo, primer sí, sí. pueblo Sí. de la provincia de Buenos Aires y que dice Sí. no queremos tren eléctrico porque Sí, sí. queremos ser un pueblo. Pasa incluso dentro de algunos lugares del conurbano. En Ranela, por ejemplo, hay lugares donde dicen no pavimenten. Ah, sí. Queremos conservar esto así porque pasan menos autos, porque mis pibes pueden salir a la calle, porque, digo, conservo otra fisionomía, otra morfología que no quiero que se invada Mirá. con eso. Lo que pasa es que es un proceso inevitable. A ver, ¿por qué? Digo, porque Claro. la expansión, el crecimiento demográfico y la centralización va a seguir. Claro. Digo, el conurbano hace 50 años no era lo que soy, No, en términos claro. de expansión. Digo, no hay que temerle a la palabra conurbanización porque tiene que ver con un proceso urbanístico. Digo, Sí, después sí, sí. las adjetivaciones que le ponen son erróneas. Entiendo lo que decís igual, Sí. pero digo, es inevitable. Entiendo que se pueda renegar, entiendo que no se quiera, porque Sí. digo, es comprensible, pero también me parece que es una resistencia que es Sí. inevitable o nos vamos a ir corriendo. Y pasa, les repito, pasa también en el conurbano, o por decisión o porque ya no se pueden pagar los alquileres. Digo, hoy un alquiler en el centro de Verazategui no está muy lejos de vivir en Capital Federal. ¿Cuánto vale un Claro. dos ambientes en No, el centro de no Verazategui? tengo Claro. ni idea, pero lo hablaba con un amigo que vive en el centro, yo no vivo, y me dice, Sí. pago lo que vale casi un departamento Hay- en hay- Caballito. En Palermo, en Un día Caballito. vamos a hablar otro día de los anillos del conurbano, porque Sí. ahí me disparaste que está formándose un anillo nuevo. Claro, el cuarto cordón. El cuarto Sí. cordón. Es un Sí, gran sí, tema, sí. que es el que va hasta la ruta 6. Claro. Para Que le da ver. todo el borde. Se está- La ruta 6 es el límite hoy como del Completamente. conurbano. Digo, Ese es- Luján, más pronto que tarde va... El cuarto cordón es para mí un temazo, porque Sí. es como la expansión del conurbano sigue haciendo fuerza esa migración hacia
bueno, expandiendo límites. Sí. Uno mira el Google Earth y ves que el Que cemento... el cordón está creciendo. Claro. Todo lo No, que y era el avión, verde- el avión, cuando llegas en avión las luces. Claro, impresionante es otro que no parámetro. cortan. El cuarto cordón es todo lo que era la toma de Guernica Claro, para exacto. atrás. Todo lo que era verde empieza a ser asfalto. Interesantísimo. Exactamente. Bueno, me quedan un montón de preguntas para hacerte, pero está buenísimo lo que hacen Espectacular. de Bueno. ¿Te vas a Walking con seguir Urban. peleando con Moncho en el corte o No, No, ya está. Ya no terminó. son. Pero por favor, con Sobre discusiones del la- aire no son discusiones de la vida. Después Ya la lo vida, aprendí. la vida ¿Sabés qué le sigue como tocaste? abrazados. La juventud. Sí. No, La no. maté, Dejémoslo. la maté. Esto es, cambiamos No. la canción de Víctor Heredia. La maté. No es sobreviviendo, es sobrevolemos. Y sobrevolamos. No me siento ni afectado en mi. Yo estoy ofendido. Si me en compras mi un buen tiempo vino, vital. si me compras un buen vino me desofendo. Te compro. Yo tengo uno en te invito mi a tomar casa, un mañana te vino. lo traigo. Gracias. Bueno, muy bien, gracias, Diego. Gracias a ustedes, un placer. Espectacular, gracias. Esperen, por todo esto nos tienen que dar like. Por todo esto les pido likes porque, bueno, le ponemos pasión, le ponemos garra, le ponemos énfasis y vivimos del like. Así que si están ahí del otro lado, vengan likes, bienvenidos, lluvia de likes. Me imagino nosotros mirando el cielo y que caen likes. Así que dennos like y manténganse informados a través de la web de Infobae las 24